No sé, ya salieron los niños, aleluya. Queremos estar todos quietecitos, ¿verdad? A la voz de la palabra de Dios. Que nadie se me mueva. ¿Listos? Leemos ahí honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, del verso 5 al 14. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre y hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor, ¿verdad? El verso que queremos enfatizar es el verso 12. Pero cuanto más los oprimía, hay dos palabras ahí que vamos a meditar: se multiplicaban y crecían. Se multiplicaban y crecían. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Puede sentarse? Esas dos palabras vamos a meditar en esta hora, amén. Vamos a ser breves, aleluya. Era por los que hemos estado aquí desde temprano, amén. Gloria al nombre del Señor. Israel, el pueblo de Israel, y el capítulo 46 de Génesis, usted encuentra que la Biblia nos narra que entraron 75 personas, ¿verdad?, a Egipto. Y transcurrieron los años y aquella generación, dice la palabra del Señor, que murió. Pero no se detuvieron ahí, siguieron multiplicándose, ¿verdad? De tal manera que entraron 75 personas aproximadamente. Pero cuando Dios los saca de Egipto, salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, más de 500,000 de hombres, sin contar las mujeres y los niños. Puede pensar qué número más grande es ese, ¿verdad? 600,000 hombres. Imagínense cada familia ahí con sus hijos, su esposa. O sea, estamos hablando más de 1,000,000 de personas, ¿verdad? Salieron de ahí, 75 entraron, pero salen más de 1,000,000 de personas, ¿verdad? Y era una promesa de Dios para con el pueblo de Israel, ¿verdad? Era una promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que iba a ser su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Así iba a ser su descendencia. La palabra del Señor dice que cuando Jacob, amén, tiene los que son los nombres de las tribus, ¿verdad? Judá, Leví, Neftalí, y entre ellos está el hijo más querido, más preciado, porque lo tuvo en su vejez, dice la palabra del Señor, ¿verdad? José.
José es vendido por sus hermanos, ya usted conoce la historia. José pasó por unos momentos bien difíciles de aceptar humanamente. José pasó por momentos muy difíciles, despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, ¿verdad? Encarcelado sin ninguna razón por guardarse para su Señor, ¿verdad? Lo encarcelan y X, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando José está introduciéndose a Egipto, Dios tenía propósitos con él, porque Dios conoce muy bien el futuro, ¿verdad? El mañana que nos espera. Y Dios siempre va a velar por la promesa que Él hace se cumpla. Y como Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, había prometido multiplicarlos, bendecirlos, entonces esa promesa estaba en pie. Y me llama la atención porque cuando leemos el libro de Génesis, nosotros hablamos de principios, ¿verdad? Génesis hablamos de principios, pero cuando entramos a Éxodos, entramos a hablar de cumplimientos y establecimientos, ¿verdad? Porque en Génesis hay un principio, amén, hay un principio, y el principio en Génesis comienza con, vamos, déjeme traerlo desde este punto, desde Abraham y Sara, una mujer estéril, un Abraham ancianito, o sea, el principio parece que fue poco, ¿verdad? Y como en todo principio, siempre casi que comienza de la nada, ¿verdad? Pero cuando Dios está en el asunto, Dios derrama una palabra y esa palabra tiene que cumplirse. Por lo tanto, ahí en el principio es donde Dios comienza a dar una palabra y hay un principio, pero no se cumplió esa palabra hasta llegar a Éxodo. Entonces Éxodos es el cumplimiento de la promesa y es el establecimiento de un principio, de un pacto, de una nueva promesa que Dios trae para su pueblo. O sea, cuando cerramos Génesis, cerramos un principio, pero cuando abrimos Éxodos, abrimos un cumplimiento. Comenzamos a ver un cumplimiento de lo que Dios había prometido. Por lo tanto, estudiar, hermano, el libro de Éxodos es estudiar toda la Biblia. El que estudia el libro de Éxodos prácticamente está estudiando toda la Biblia, porque siempre en toda la Biblia, aún en la carta, el apóstol Pablo en todas sus cartas siempre está recitando Éxodos. O sea, Éxodos prácticamente lo encontramos en toda la Biblia. Leer Éxodos, estudiar Éxodos es estudiar toda la Biblia. Por lo tanto, es un libro muy importante, interesante de estudiar. Pero cuando llegamos al libro de Éxodos, nosotros vemos que Éxodos nos habla de la condición del pueblo de Israel. Acuérdese, mientras José está vivo, ellos gozan de un privilegio y son tratados como gente apreciada, ¿verdad? Cuando José está vivo, él es el segundo en mando después de Faraón, ¿verdad? Es José el que toma decisiones. Mientras José está vivo, todo está bien. El pueblo de Israel están creciendo y nadie se da cuenta, nadie tiene cuidado de ellos, porque todo está tranquilo, ¿verdad? Todo está en paz con ellos, aleluya. Pero cuando muere José, entonces es que se levanta el faraón y comienza a decir, bueno, aquí hay algo que está sucediendo, y es que los hijos de Israel, este pueblo se está enumerando muy rápidamente. Entonces cuando José murió, murieron también todas las oportunidades que tenía aquel pueblo, los beneficios que tenía aquel pueblo. Mire qué tremendo está esto, ¿verdad? Cuando José muere, se muere también todas las aspiraciones de este pueblo. Entonces comienza un martirio. Faraón se levanta contra ellos porque hay que impedir el crecimiento, la multiplicación.
él entra y dice, bueno, aquí hay que hacer algo porque este pueblo se está enumerando muy rápidamente, así que hay que parar ese crecimiento. Y dice Faraón, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner más cargas, más pesadas cargas. Entonces lo vamos a obligar a que se entretengan más en estas cosas, y van a construir 2 ciudades, van a construir Pitón y Ramasel, ¿verdad? Esas eran las ciudades que iban a construir para Faraón. O sea, le iban a sobrecargar las tareas. O sea, ellos lo que querían impedir era el crecimiento, la multiplicación de ellos. Aleluya. Pero el problema es que comenzaron ellos a poner estos comisarios o gente de sueldo, ¿verdad? Que velara por ellos y les exigieran las tareas. No se iba a dormir nadie hasta que no terminara las tareas. Qué tremendo momento el que pasó Israel en Egipto, porque fue cuando murió José que todo esto despertó. El enemigo se despierta contra ellos porque veían que ellos iban creciendo. O sea, y lo que quiero traer esta preciosa noche es que nosotros estamos, hermano, llamados a multiplicarnos y a crecer. Nosotros, dice la palabra del Señor, que la senda del justo es como la luz de la aurora, y siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también hay algo más, que el pueblo del Señor, hay una promesa que le hicieron a Abraham, y esa todavía radica sobre nosotros, está sobre nosotros, que también vamos a ser multiplicados. Aleluya. ¿Cuántas veces se ha levantado el enemigo para impedir que esos 2 propósitos se cumplan, verdad, en el pueblo de Dios? La multiplicación y el crecimiento. Aleluya. Y la Biblia dice que comenzaron a maltratar a los israelitas, comenzaron a ponerle cargas pesadas, comenzaron a exigirle más tareas. Pero el problema es que podían hacerle daño a los israelitas, pero no hacerle daño al propósito de Dios. Podrían haber lastimado a los israelitas, pero nunca interrumpir los propósitos de Dios. O sea que no importa lo que pase a nuestra vida, el propósito de Dios nos lo interrumpe. El propósito de Dios, los planes de Dios no se verán interrumpidos por lo que nos pase a nosotros. Al contrario, nosotros estamos llamados, y este es el mensaje esta noche: nosotros vamos a crecer y nos vamos a multiplicar. No importa lo que esté pasando, estamos llamados nosotros a anunciar el evangelio, y el Señor va a seguir trayendo las almas para que se salven y sean añadidas al pueblo de Dios. La Biblia dice que ellos pusieron comisario. Puedes pensar lo que nunca habían vivido ellos hasta este momento, fue hasta que murió José. Entonces se levantan y dicen, no, hay que hacer algo. Pero el problema es que se da cuenta, y esto me impactaba el Señor. Cuántas veces, ¿verdad?, leemos la misma escritura y no nos ministra de la misma manera. Porque esto me impactaba porque el primer plan de Faraón falló. El primer plan de Faraón falló, Adán. Falló el primer plan, entonces hay que hacer otro plan. Porque cuando él se da cuenta que aunque le hayan puesto pesadas cargas, ellos siguen creciendo y se siguen multiplicando. O sea, en otras palabras, lo que ellos se inventaron. Por eso es que Isaías me lo dice muy claro en Isaías 50: ninguna arma forjada contra los hijos de Jehová prosperará. Ninguna arma nueva, no importa el invento destructivo del diablo, que el Señor lo reprenda, no va a poder detener los propósitos, los planes de Dios para con nosotros. Aleluya. Porque nosotros estamos en la mano del Dios Todopoderoso, y Él cumplirá lo que ha dicho, lo que se ha determinado. Y la Biblia dice que se da cuenta Faraón que no le funcionó su primer plan. Se da cuenta que todavía se sigue multiplicando. Y multiplicarse, le dije, entraron con 75 personas aproximadamente, y ahora están viendo 2 millones. No, ya son bastantes. Ya todo este número. Entonces ahora se da cuenta que ellos siguen multiplicándose. Y eso es la armonía, eso es el malestar, la diarrea que tiene el diablo con su demonio, porque siempre ha levantado persecución contra el pueblo de Dios, pero no lo ha detenido.
Y por eso es que se siente frustrado el diablo, que el Señor lo reprenda con tantos planes que ha montado y todavía no ha detenido, aleluya, este pueblo. Porque este pueblo lo ha levantado no el hombre, no lo levantó Pedro, no lo levantó Juan, no lo levantó Pablo, lo levantó Cristo, aleluya. Y sobre Cristo, sobre esa roca está edificado el pueblo del Señor, y no hay nada ni nadie que lo detenga. Seguirá creciendo todos los días. A su nombre sea la gloria. Se sorprende Faraón. Se sorprende Faraón cuando el trabajo, las tareas no impiden la multiplicación y el crecimiento. Y eso me decía el Señor: transmítele eso a mi pueblo, porque tenemos que seguirnos multiplicando, tenemos que seguir creciendo. No, hermano, el número comenzó como 7, 8 personas. Ahora, gracias a Dios, después de 5 o 6 años, ya no somos los 5 o 6, ¿verdad? Dios ha ido añadiendo. La gloria sea para Dios, aleluya. Porque no hemos hecho nada nosotros. Yo no he hecho nada para que usted esté ahí sentado. Lo único que he hecho es orarle a Dios, aleluya. Pero yo no lo he convencido a usted, aleluya. Yo no le he regalado $100 para que venga usted, sea miembro de esta congregación. El que lo ha traído aquí es aquel que dijo: yo me encargo de salvar las almas, de restaurar la vida, los matrimonios, y a él le voy a seguir dando la gloria y la honra, aleluya. Yo no lo he convencido a usted, es el Espíritu Santo. No crea, el que tiene ahí a la par suya, se costó que se hiciera miembro usted. Sí, hombre, es que ahí está duro, hay que dejar los shorts. Hay que dejar los pantalones cortos ahí, eso está duro ahí. Ahí está. Pero sabe, aunque el enemigo se ha levantado con oposición, seguimos creciendo. Y esto me llama la atención, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos que ver las oposiciones como un fracaso, sino como una oportunidad. Muchas veces nosotros nos frustramos y se ha levantado el enemigo, hermano, y se ha levantado, y hay gente que deja el terreno de problemas para irse a otro problema más grande. O sea, son incapaces de aceptar y de entender que Dios los puede multiplicar en el lugar donde están, que Dios los puede hacer crecer en el lugar donde están. Son incapaces de poder entender que Dios, aleluya, es poderoso, que en medio de la tormenta los haga crecer. Y de ahí es donde nosotros conocemos. Ya no estábamos como ayer, porque surgió un problema, surgió una tormenta, vino una persecución, vino el otro. ¿Y sabes para qué me ayudó? Para que me metiera más con Dios y creciera. Eso me hizo crecer. Ahora puede venir lo que venga y no me atormenta. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a crecer en cada tormenta. Mire, Tertuliano, uno de los historiadores más grandes, Tertuliano expresó unas palabras que me impactaron. Él dijo, cuando veía que los mártires, la sangre chorreaba, él dijo: esto no es una pérdida. La sangre de los mártires, dijo él, he entendido que cada sangre de un mártir es una semilla para el crecimiento de la iglesia. Dios mío, cuando yo leí eso me impactó, porque Tertuliano vio esto. Dice, ve la sangre y lo ve que cada momento que alguien moría por la causa de Jesucristo, chorreaba la sangre, pero no estaba viendo. Él veía una semilla, aleluya. Él veía una semilla. Por eso es que cuando celebran o inauguran el Coliseo romano, aquel hombre, aquel ingeniero, aquel arquitecto que lo diseñó, va a aquel lugar el día de la inauguración, el día que se da la apertura, porque van a sacrificar a muchos cristianos ahí vestidos de blanco, y tienen leones, tienen tigres encerrados en las jaulas que no le han dado comida por 3 semanas, aleluya. Y ese hombre con ese espectáculo van a celebrar la apertura. Y el hombre, el gobernador, el invita al ingeniero que diseñó ese tremendo coliseo, aleluya. Vamos a hacer la gran apertura. Ve, ¿y cuál es la fiesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, van a haber cristianos que van a ser sacrificados, aleluya. Y aquel hombre se sienta en el palco presidencial con el presidente
comienzan a observar todo, y de repente, aleluya, ve a unos hermanos vestidos de blanco en medio del escenario, aleluya, y los bañan de sangre, y los bañan de sangre, para que cuando aquellas fieras que habían 3 semanas que no le daban comida, inmediatamente olieran la sangre, se iban encima sobre ellos. Y él está observando todo eso. ¿Y por qué eso? ¿Y esos quiénes son? Ellos dicen, estos son cristianos, y comienza él a observar todo. Pero de repente escucha que aquellos cristianos, aleluya, aquellos cristianos no están llorando, no se están quejando, sino que están alabando, están cantando, aleluya. Y yo cuando leo estas historias, hermano, me motivan a seguir hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque esa gente enfrentaba la muerte, hermano, como una oportunidad muy grande para ir a estar en la presencia del Señor. Ellos, yo creo que cantaban un cántico, ¿verdad? Aleluya, que pronto iban a estar con su Señor. No blasfemaban, no negaban el nombre de Cristo, al contrario, ellos decían, somos dignos de morir por la causa de... Qué precioso. Y dice la historia que cuando aquel arquitecto, aquel ingeniero vio eso, él dice, yo quiero morir también como uno de esos cristianos. Yo también quiero morir gozándome, cantando y glorificando a ese Dios, aleluya. Y qué precioso es poder encontrarse gente que toda tormenta, toda persecución la utilizan para glorificar el nombre del Señor. Eso enseña que vamos creciendo. No estamos los mismos raquíticos espiritualmente, estamos creciendo para la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces decía, ¿cómo es posible que ellos están muriendo cantando? No, esto tiene que ser algo. Y allí mismo, yo quiero ser como ellos. Dice aquel hombre, yo quiero ser como ellos. Porque y eso escribe Tertuliano, y dice, la sangre de los mártires era una semilla para el crecimiento de la iglesia. Por eso es que no lo puede detener el diablo. Faraón, su primera arma o estrategia que utilizó falló. Vuelve a pasar por ahí y hoy ve que el número es más grande. Y ya han crecido, ya no están, se multiplicaron, ya no, y dice Faraón, no, esto ¿cómo es posible? Vamos a montar el segundo plan. Vamos a montar el segundo plan, dice Faraón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar a las parteras. Las parteras, venga para acá. Óigame. Y dice la palabra del Señor que llaman a las parteras, les dice, todo varón al río. Las hembras las guardan. Bienaventuradas las hembras. Todo varón al río, que se lo coman los cocodrilos. O sea, era otra arma, otra estrategia para detener el crecimiento. Pero es que esa palabra me impacta, porque cuanto más los oprimían, o sea, ellos siguieron multiplicándose a pesar de, ellos siguieron creciendo a pesar. Y esto quiero sembrarlo en tu corazón. No quiero darte cuerda también con esa vida. No lo tomes por ese lado, por favor, no lo tomes. Pero hay gente que está luchando para venir a los cultos. Dentro de ellos hay un sentir tremendo que quieren estar en todos los cultos, pero el trabajo no los permite. Pero no te vayas a acomodar a esto, no te quiero dar. Pero la palabra del Señor, hermano, es tan poderosa que ellos dicen, cuanto más los oprimían, cuanto más carga le ponían, ellos se multiplicaban y crecían. En otras palabras, lo que quiero llegar es que nosotros, aleluya, tenemos el deseo de crecer, de estar en los cultos. No podemos por X razón, aleluya, pero allí podemos comunicarnos con Dios. Allí podemos comunicarnos con Dios. Por favor, no se me acomoda, lo estoy haciendo bien entonces. No. ¿Sabes qué? Porque este pueblo, si usted pasa al capítulo 2, dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a clamar, a gemir a Dios, aleluya. Y eso me impactaba el Señor, aleluya, porque nosotros, si es cierto, estamos, ¿verdad? Muchas veces estamos también así como Faraón, aleluya. Hay cosas que nos están entreteniendo, pero si dentro de ti hay un alma que está diciendo, ¿cuánto me desligo? ¿Cuánto tiempo más y suelto todo esto que me está deteniendo? ¿Cuánto tiempo más ha de venir? Señor, ayúdame. Tú conoces que mi deseo es estar en tu casa. Tú conoces que mi deseo es servirte. Tú conoces que mi deseo es entregarme a ti con todo mi corazón, pero esto me está impidiendo. Si hay esa oración y ese deseo dentro de ti, tranquilo, que Dios ya pronto romperá las cadenas, que ya pronto Dios te visitará. La palabra del Señor dice que este pueblo clamó, gimió delante de Dios y Dios lo escuchó, Dios lo reconoció. Si esa es tu intención, tranquilo, ya te voy a decir algo en esta hora en el nombre de Jesús. Dios
Dios abrirá una puerta enorme. Si ese es tu deseo, Dios te ha de bendecir con lo poco. Aleluya, porque si ese es tu deseo, Dios te ha de bendecir con lo poco que estés ganando. Dios lo va a multiplicar. Hay gente que dentro de ellos tiene un deseo, pero le han puesto sobrecargas, lo han sobrecargado, pero ahí están orando, ahí están clamando: Señor, yo quisiera estar con mis hermanos allá. Tú sabes, pero si es de aquellos que lo mismo le da, tranquilo, Dios no le va a quitar a Faraón de encima. No, tranquilo, tranquilo. En la falda de Faraón va a morir. Pero si es de aquellos que está clamando, que a las 6 de la tarde ya quiere soltarse, y de repente escucha a Faraón que le dice: vamos, tráeme esto, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro, y usted está pensando en el culto. Usted está, que Dios conoce la intención del corazón. Dios lo conoce. Y si ese es tu deseo, déjame decirte, pronto Dios romperá eso. Y si te tiene que sacar del trabajo y mudarte para otro, Dios lo hace. Dios lo hace. Pero sabes, si ese es tu deseo, pero si tu intención es: ya viene el domingo, no pude ir toda la semana, pero el domingo voy, tranquilo. Y si no voy el domingo, ya va a haber culto. Y si no, lo miro si esa es tu intención, vas a morir. ¿Y sabes qué? Vas a morir pobre. Pobre vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios es en la que no, óigame, no añade tristeza. O sea, no, tranquilo, con lo poco son felices. Si hay mucho, gloria a Dios. Y si hay suficiente, gloria a Dios. Pero sabe, no es la intención abandonar este camino por buscar las cosas materiales. Pero si tú no puedes soltarte de Faraón, pero dentro de ti estás clamando: Señor, glorifícate. Tú conoces que yo amo, yo quiero salvarme, pero antes yo quiero servirte. Yo quiero ser un instrumento en tus manos de bendición. Si esa es tu oración, prepárate, porque Dios te va a visitar, aleluya. Y si hay que sacarte de ese trabajo, yo no sé a quién Dios le está hablando a esta hora, pero yo no pensaba en nadie aquí. Yo pensaba: Señor, ¿qué necesita tu pueblo? Y el Señor me decía: hay que obedecer mi palabra para poder ser prosperados y multiplicados. ¿Verdad? Qué bueno que llegó usted hoy, ¿verdad? No lo preparé para usted, pero a usted lo digo. Porque si nosotros nos acomodamos a esa vida, no hay multiplicación y no hay crecimiento. Por eso usted ve cristianos con 300 años en el evangelio y todavía cuando lo ponen a cantar: vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar cuando la trompeta suene. Digo, hermanos, perdón, cuando la trompeta suene, porque se ponen tan nerviosos todavía. Y con 300 años, ¿verdad? Aquí no los tengo, aquí tengo de 299.9. Con 300 años y todavía, hermano, el apóstol a los Hebreos dice en el capítulo 6: muchos de ustedes deberían de ser maestros. Maestros. O sea, ese vejestorio de cristiano que es, y todavía necesita que le volvamos a hablar: Cristo murió y resucitó por usted, hermano. ¿Dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está? ¿Será que Faraón está deteniendo la multiplicación y el crecimiento en su vida? Yo me gozo, de verdad, me gozo. Porque aquí vemos algunos hermanos que no están en el nivel donde estaban. Dios mío, yo me he quedado sorprendido y me gozo con eso, porque hay hermanos aquí que le damos el micrófono y ellos se paran ahí a cantar, a predicar y doy gloria a Dios. Pero hay otros que como que quieren que Dios los visite y sacuda a Faraón porque no los deja. Mire al que está a su lado ahí, a ver si es la condición. Tenemos que preocuparnos por mi crecimiento. Gloria a Dios. La multiplicación es en conjunto. Aquí nos multiplicamos.
Aquí le predicamos a alguien, le hablamos a alguien, invitamos a alguien, nos llama a alguien, lo invitamos al culto, vamos para allá. Estamos haciendo el trabajo para multiplicarnos. Pero ¿qué de tu crecimiento? ¿Qué de tu crecimiento? Ay, Espíritu Santo, ya nos vamos ya. ¿Qué de tu crecimiento? Y no me gusta. ¿Qué de tu crecimiento? Porque iba a decir, a mí me está señalando. ¿Qué de tu crecimiento? Dime. Si todavía hace 200 años hay cosas que te incomodaban y no te dejaban, todavía cuando llegabas al culto llegabas con la intención de gozar, pero siempre veías las cosas que no te gustan y no te gozabas. Y han pasado 200 años y todavía con lo mismo. ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tu crecimiento? ¿No será que falta esa entrega total? La Biblia dice que Dios los visitó, los sacó de Egipto, aleluya. ¿No será que eso es lo que está pasando? Que Faraón está deteniendo tu crecimiento. ¿Será que no te queda tiempo, aleluya, en tu casa de orar? Te fuiste al trabajo y dices, en el trabajo lo hago, me meto en el baño y ahí voy a orar, Señor. Y allá te halló Faraón y no te pudiste concentrar en darle una oración, una alabanza a tu Dios, aleluya, y te fuiste acomodando y acomodando hasta el punto que ahora ni oras, ni cantas, ni nada, aleluya. Y eso a mí me da pesar, me duele, te soy sincero, me duele, porque Dios no nos ha llamado a echar para atrás. Dios nos ha llamado a seguir creciendo, hombre. Nosotros tenemos que desear, aleluya, el crecimiento. Ya nos tomamos de leche, estamos preparados para comer alimento sólido, aleluya, que fortalezca mi alma. Te pregunto, hazte un examen ahora mismo. ¿Estamos creciendo? ¿Multiplicándonos? Gloria a Dios, ahí vamos. Y te lo dije. Puede ser que, hermano, como me dijo alguien por ahí, ¿verdad? Como me dijo alguien por ahí, y si nos están viendo, los amo con todo mi corazón y oro por ellos. Pero alguien me dijo por ahí, se le están yendo los pilares de la iglesia al pastor. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? Pilares. Y los amo. Los amo con todo mi corazón. Dios me es testigo en este lugar que los amo y oro. Pero ¿sabes qué he visto? Gloria a Dios por los hermanos, porque nos han bendecido. Dios los ha utilizado para bendecir a esta hora. Pero ¿sabes qué he visto? Que cuando uno se va, vienen 3. Cuando se van 2, vienen 4. Y cuando se van 5, vienen 6, 7, 8. Y yo digo, nos duele que se vaya. Nos duele. Son hermanos nuestros que Dios trajo, no los trajimos nosotros. Pero Dios sabe por qué. ¿Por qué los quita? Pero cuando Dios los quita, ¿sabes qué hace Dios? Trae más. Y yo digo, le digo, no es mi intención que nadie se vaya. Todos quisiéramos crecer, multiplicarnos y crecer. Pero ¿sabe? Muchas veces no entendemos cómo Dios trabaja. ¿Por qué tiene que sacar a alguien de aquí y llevarlo para allá? Muchas veces no entendemos y no nos queremos despegar. ¿Sabes qué dijo la palabra del Señor cuando Jesús resucita a Lázaro? Y esto me llama la atención. Me llama la atención y se lo compartió una iglesia en una ocasión, porque la Biblia dice que Jesús llama a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro, el que había muerto, salió todo ventado, todo amarrado. Y me llama la atención que podía levantarse y que se soltaran esas vendas ahí en la tumba, pero él salió atado. ¿Y sabes qué le dijo a sus discípulos? Suéltenlo y déjenlo ir. Eso me impacta a mí, porque Jesús podía hacer que esas vendas se soltaran en la tumba y quedara todo ahí, pero sin embargo le dice a los discípulos, saca todo vendado, y le dice a sus discípulos, bueno, desátenle y déjenlo ir. Eso me da a entender a mí que nosotros, hermanos, muchas veces no queremos dejar ir. Los tenemos atados, los tenemos amarrados, y Dios dice, es que en otro lado me van a hacer de bendición, hay que soltarlos, aleluya. Nosotros no entendemos los propósitos, ¿verdad? Pero Dios, el Dios Todopoderoso, lo conozco, que en medio de los momentos difíciles que no entendemos, Dios sigue haciendo crecer su obra, aleluya. No lo aceptamos muchas veces porque es difícil, ¿verdad? Nuestros sentimientos se hieren, aleluya. Pero ¿sabes qué me
me llama la atención que Dios utiliza ese método para que la iglesia siga caminando y no digan, depende de aquel es el pilar, aquel, si este se va, se cae. Dios dice que se vaya el que se vaya, que yo voy a hacer que esta obra siga multiplicándose y siga creciendo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque a veces pensamos, y termino con esto, a veces pensamos, si el pastor se va, esa iglesia se cae. No, ¿el caso que sobre él radica? Si esta obra, las iglesias, el pueblo de Dios, no depende del hombre, depende de Dios. Depende de Dios. Dice, traigamos a Pedro y a Juan y amedretemos, pongámosle temor para que no predique. Y la Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Mataron a Jacob, el Señor añadía. Metieron preso a Pedro, el Señor añadía. Aleluya. Se levantó Saulo a perseguir y a matar a los cristianos, el Señor añadía, aleluya, a la congregación los que tenían que ser salvos. Así que por favor, iglesia del Señor, aleluya, solamente clamemos a Dios para que los propósitos de Dios, pueda ser que yo sea herido, pero los planes y propósitos de Dios no se van a detener. Puede ser que el enemigo se levante contra nosotros, pero los planes y propósitos de Dios se cumplirán, aleluya. Y cuando yo no esté aquí, no voy a estar yo aquí, claro, no voy a, pero se cumplirá la promesa de Dios que ha hecho a esta casa. Abraham ya no vio esta multiplicación, este número. Isaac ya no lo vio, Jacob no lo vio, aleluya. No lo vieron ellos, pero sí lo vieron sus generaciones, que Dios cumplió su palabra. Y yo creo al Dios que ha hecho promesa, que Él cumplirá su palabra. Y a su nombre, póngase de pie, nos vamos.